he was saying a lot of Make very Argentina correct great things. again. Usó el He was logo very de él much para in a Argentina. conservative mode, and I heard all about you as you were running and even before you were running, because as a tremendously talented economist, you were getting a lot of good write-ups, and I appreciated muy buenos that. resultados en la He economía. was Habla de la economía make argentina. Argentina great again. It worked. I actually sent him some hats for his early part of the campaign, and then he called me. He wanted a lot more, and I said, "When does it stop? When will it stop?" And it stopped with him winning. Bueno, y acá está hablando de cómo empezó la relación entre Milei y él mismo, que terminó con el triunfo del propio Javier Milei cuando tomó esto de Make America Great Again, pero el MAGA argentino, que es lo que suele usar el Partido Libertario. Scott, ¿qué está Scott Bessent ahí? Yes, sir. The president is fighting 100 years of bad economic history and policy, and is both presidents. Both. We're fighting bad. I thought he was talking about the U.S. president when he said. And there's a midterm election coming up. We think he's going to do quite well and then continue his reform agenda. Mr. President, as you said, President Obama had a big opportunity during his term, which he wasted. Many governments in Latin America went center-right, and the U.S. ignored them. We are not going to ignore our allies. Obama tuvo una gran oportunidad que la ignoró con respecto a los pueblos de América Latina. To create peace, just as you've done all over the world, and it is much better to form an economic bridge with our allies, people who want to do the right thing. Es mucho mejor armar y generar puentes, ¿no?, con los aliados que tenemos en América Latina. Habla de Argentina específicamente. For the Argentinian people, and that President Milei is the one to do it. He's got a great cabinet. He's got a great team who we've worked with. El presidente Milei es un gran candidato, tiene un gran equipo. And the election is coming up very soon, and it's a very big election being watched by the world. La elección viene pronto, es una elección muy importante que está siendo mirada por el mundo, dice Donald Trump. Creo que la victoria es muy importante. But I think they'll be better after this. And, you know, our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody has no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, Está haciendo especial hincapié en la importancia de las elecciones de medio término que tendremos en Argentina el próximo 26 de octubre para que sigan en este mismo rumbo económico que decidió y lleva adelante el equipo económico de Javier Milei. And you know, she and that's a compliment. She has no idea what she's doing. She's a nasty, horrible senator. Go ahead. Other than that, I like. Está hablando de la política interna de Estados Unidos. Protege in New York, Mandami, who y de una senadora I think he's a peronist. I think he's more the communist chauvinismo. So we stand with the president and what he stands for and the hope for the Argentinian people. Apoyamos al presidente Milei. Just like you, he carries the young people. So it's hope for the future. Que es, claro, que representa a la gente joven, al electorado joven, y ese electorado joven es el futuro, está diciendo Scott Bessent en este momento. And I think that with the bridge the U.S. is giving them and the strong policies that Argentina con el puente que Estados Unidos le está dando a Argentina y las políticas fuertes que está tomando Argentina, es el camino que deben seguir. Muchísimas gracias por esta recepción. Ahí es el turno de Milei. Me siento muy honrado, muy especialmente en este momento en el que, digamos, gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, ha logrado la paz en Medio Oriente. No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Además, quiero también felicitar por esa labor y por entender, digamos,
la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, y en especial América Latina, la labor de Marco Rubio. Y también quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad y que quieran volver a abrazar ideas perimidas, fracasadas, que en el fondo no son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo. Así es que, en primer lugar, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre y muchas gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo y que, digamos, nos permite tener una ruta para poder transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan, y que creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad. Muchísimas gracias. Thank you very much. Do we have a interpreter that wants to? You all either have that. Has everyone understood? Because I think you made a very important, profound statement, actually. But we could have it interpreted if you want. Does anybody want it interpreted? Ahí está pidiendo un intérprete justamente porque le parece importante que lo que va a decir ahora do we have somebody set up for that? You want? tenga la traducción precisa No, that's okay. que requiere. ¿No? Y por eso está llamando a un intérprete en este momento. So, it's an honor to have you here. Es un honor tenerte aquí. I want to tell you that your Quiero decirte que career has been an amazing one, and it's tu going to carrera continue with the election. fue realmente and the election. extraordinaria. We're going to endorse you. I'm going to endorse you today. Fully endorse you, and people in Argentina like me. A lot of people like me. Y que hay mucha gente en Argentina que me quiere. Por eso nosotros acá estamos dándote un apoyo para las próximas elecciones. We had a great period of time in the Middle East. It was very comprehensive. It went very rapidly, and I think it's going to lead to something that's going to be unrecognizable, certainly for the Middle East. What's taken place in the last few days, people can't believe it. I've never seen anything like it. I've never seen the love and the spirit. And I've done a lot of things. I've done a lot of deals. I've done a lot of political deals where countries come into line or whatever. But I've never seen anything like this. The level of love. A lo largo de su vida, pero que nunca vio tanto afecto y tanto amor como el que vio en Medio Oriente en estos últimos días. I did 7 other settlements of wars, complete settlements of wars, and it was very well received. But this is something I've never seen anything like it. The media covered it very que nunca en fairly. su vida vivió algo como lo que vivió en Medio Oriente, el amor y el reconocimiento que recibió en estos últimos días. And I appreciated that. We have to get back to that. It's so important. But I just want to say it's a pleasure Pero quiero decir que es un placer estar con vos, and we'll take a couple of con questions usted. from the news, and I'm sure they'll be extremely Vamos a recibir algunas preguntas por parte de la prensa. JD went through a very friendly interview with George Slobodanopoulos, who was nice enough to pay me $16 million the last time we came. He had to pay $16 million. Habla de un periodista que evidentemente le hizo una entrevista. Lie. If you get $16 million, that's good. But JD had a very nasty person interviewing him, and we can't let that happen. Just as inappropriate. Un periodista que evidentemente no fue muy amigable. Mid-sentence. I guess it's one way to win an argument. De él That was está the only way I hablando was going to win the argument. y habla de So una it was cifra de pretty dinero inappropriate, I want to tell you that. que habría pagado este So thank you periodista. very much. Do you have something there? Yes. Okay, Muchas thank gracias. ¿Tiene ahí algo para mí? Quería you. Yeah. darle. I'll get it. Les entregó un regalo. A ver, That's fantastic. Thank you very much. esto es fantástico. Muchas gracias. When he did this letter, Mr. President, your settlement in the Middle East wasn't done. So we have to do a new letter Let's do an to include a gap, because this is a very important. You have to add one extra sentence. Exactly. Esto es evidentemente es una carta que tiene que ver con el acuerdo del Medio Oriente que se lo
It's beautiful. Thank you. Mr. President, Okay. Mr. President, how is this Why don't we? Ahora empiezan las que preguntas. añadir ¿no? ese otro logro, ¿no? Muchas gracias. Thank you very much. It's beautiful. Thank you. Muy lindo, gracias. Okay. Mr. President, how is this Why don't we talk about Argentina first? And Go ahead. Hablemos primeramente de Argentina. China and Argentina? Sorry. Go ahead. How is this Argentina rescue package America first? And is this rescue package meant to help President Milei's party in the coming election? No, it's helped. It's really meant No. to help a good Es para ayudar financial philosophy where y Argentina para seguir una after buena 20 years filosofía of financiera. Han disaster, sido 20 because it años was de very desastre que ha successful tenido Argentina. at one point, and it can be again, like Venezuela. Venezuela Puede ser very, exitosa very de nuevo, successful. como lo Now fue una it's, vez, como lo fue Venezuela. Y ahora So, tienen una dictadura. when we can help our neighbors, we're making Cuando tremendous podemos progress ayudar a in los South vecinos, America. estamos South avanzando America, muchísimo en Marco América was del telling Sur. me, he's like our great expert here. He really knows it. Me dijo mi You were especialista telling me aquí. that, so many of the countries are Me dijo coming Marco our que way. otros países And we had también a few nos years ago, están when I siguiendo. just came back, Cuando regresé, so I've been here now ya estoy almost aquí 9 months. But hace when I casi just 9 came in, meses. I was amazed to see Cuando entré, how me poorly we've sorprendió done. We ver lost so lo many, mal que and nos había hecho. one of them was Perdimos Argentina, muchos. would be lost if he Uno wasn't de there. ellos sería And I think he Argentina. won't be Si there, 'cause the people él no recognize estaría allí, he's lo done an hubiéramos amazing perdido. Las job. He personas took over a real reconocen mess. su So did I excelente take over a trabajo, mess. I took over a mess. como el By, desastre que Biden yo group. And recibí Obama was- después del gobierno Biden y también Obama. Empezó Barack Hussein Obama. ¿Pudieras hablar un poco de América del Sur? Ayer me contaste lo bien que iba. Bueno, hoy tenemos 8 o 10 países, Argentina, principalmente entre ellos, que están siguiendo a Estados Unidos en todas las áreas. En la comunidad internacional, en todo el mundo. Tenemos un gran aliado en Argentina, pero podemos hablar de Costa Rica. No quiero dejar a nadie fuera. El Salvador, uno de los hechos más prometedores de este mes, las elecciones en Bolivia, después de más de 20 años de gobiernos hostiles contra Estados Unidos. Las elecciones llevarán a mejores relaciones con Estados Unidos y crear otras oportunidades. Es una buena situación la que tenemos en el hemisferio y es muy importante tener grandes aliados como Argentina y también hemos alcanzado grandes alianzas en los últimos 9 meses. ¿Podría ser un acuerdo de libre comercio con Argentina? ¿Sería posible pronto? Bueno, habría que conversarlo. Queremos ayudar a Argentina y siempre eso nos ayudará a nosotros. Ellos tienen excelentes productos y teníamos un buen comercio. Pero vean lo que hicieron los demócratas. Ellos en realidad ni tenían idea de lo que hicieron. Una buena parte de ese comercio desapareció y tienen grandes productos. Vamos a negociar con ellos y los ayudamos a ellos y es bueno para nosotros también. Y los agricultores. I guess that's natural. It's China. Es algo natural. And it's natural, but En China es algo natural. it's not going to mean anything in the end. Pero no será un obstáculo. Should Argentina end the China swap and close the space base in Neuquén? I don't think you should be doing business much with. You can do some No trade. quisiera que You se should- hiciera you should be doing tantas relaciones con China. Ok, con el comercio. with China. Pero no quisiera que hicieran nada con las Fuerzas Armadas de China. Eso me disgustaría. Mr. President, You do understand. Mr. President, what about the swap? Because it's so important for Argentina, the swap. The central bank. The American assistance is not predicated on the swap with China. La asistencia de Estados Unidos no está subordinada a eso. You said that Argentina has to export China from your business or from your agenda, and the swap is so important for Argentina. No, I was referring more to No, yo me refería más military bases, a puertos, bases observation, militares, facilities estaciones that de have been created in observación Argentina. que se han creado en Argentina. More than the swap.
More than the swap. Más que el swap. He was referring to that. Yeah, behind you, please. Él se refería a eso. ¿Detrás de usted? ¿Cuál es el beneficio que recibe Estados Unidos ganando a Argentina? Una gran filosofía. Estamos ayudando a un gran país, uno de los países más bonitos que he visto. Y queremos que tengan éxito. Es muy sencillo. No tendríamos que hacerlo. No creo que marque una gran diferencia para nuestro país. Brasil, como saben, tuve una excelente conversación con el presidente. Lo conocí en la ONU antes de mi discurso. Yo no tenía el teleprompter, no funcionó. Y fue imposible para mi mi Pero no me callé la boca, hablé sin los teleprompters e hice un buen discurso. Pero piensa así, vas a hablar delante de 180 países, líderes de 180 países, y el teleprompter no funciona, está en blanco. Lo averiaron y el técnico ni siquiera entró a arreglarlo. Quiero que tenga éxito, creo que será muy bueno y nosotros también nos beneficiaremos. Pero no es un beneficio tan grande para nosotros porque no es un país muy grande, pero sí es importante y un país que puede tener mucho éxito. Algunos países nunca tendrán éxito, pero este país tiene muchísimo potencial con este liderazgo y ustedes tienen el liderazgo correcto. Mr. President, would you support dollarization? ¿Respaldaría la dolarización? Eso yo se lo dejo al equipo económico, pero me gusta el dólar. Lo respaldo y alguien que quiera comercial dólar será muy bienvenido. No vamos a tener así. Biden y su equipo, Kamala, lo hubiera hecho diferente. Ustedes no tendrían el dólar como su moneda, sino si yo no hubiera ganado esta elección, el dólar no estaría dominando. Nadie quiere formar parte de BRICS. Se pueden poner los aranceles y todo el mundo salió. BRICS fue un ataque contra el dólar. Y yo le dije, ¿quieren hacer ese juego? Entonces voy a imponer aranceles sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos. Y dijeron, bueno, como dije, ya no vamos a entrar a los BRICS. Y ya ni siquiera se habla de BRICS. Scott, ¿quieres hablar algo al respecto? Estamos muy contentos con la moneda actual. First of all, congratulations. No respondo preguntas de ABC News. Lo que hicieron ustedes fue una falta de respeto al vicepresidente de Estados Unidos. Primeramente, felicidades por lograr el acuerdo de paz. ¿Me van a llamar así el pacificador? Bueno, yo lo hice. Alyssa Farah, she is one of the hosts on ABC's show es uno The View. de los presentadores de ABC News. If Trump gets the Israeli hostages out, I promise I will wear a MAGA hat for one day on the show. Trump libera los rehenes. Yo voy a usar la gorra de MAGA durante su programa, entonces que se lo ponga. ¿Quién fue? Elizabeth. Ella trabaja aquí. Me mandó una carta preciosa. Yo salí después que me robaran la elección. Me mandó una carta preciosa. Yo fui un gran presidente, excelente trabajo. Es así que ella, Elisa, funciona. Ella nunca tuvo un gran papel aquí. Y después, el 6 de enero, ella salió poco antes o después y me envió esa carta preciosa. Y después de algunos meses de haber salido, ya no estábamos aquí. Envió otra carta también preciosa. Después la contrataron y ella cambió su opinión rápidamente. Nunca pensé que ella lo hiciera. Pero recibí esas cartas, esas declaraciones diciéndome que yo había sido el mejor presidente.
The greatest president of them all. I like that much better. El más grande presidente de todos. Eso me gustó más que Washington Lincoln. Bueno, eso también me gusta. Así que... Mr. President, on Gaza, how long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm. Ellos van a desarmarse en Hamas. Y si no, entonces nosotros los desarmaremos. ¿Cómo eso? Yo no tengo que explicárselo. Pero si ellos no se desarman, nosotros lo haremos. Ellos no se van a poner con esos juegos. Hicimos algo monumental, conseguimos la liberación de los rehenes. Eso fue lo más importante. Nos dijeron que eran 26, 24 de rehenes fallecidos que devolverían. Pero parece que no es así. Ahora están hablando de un número mucho más bajo. Es un tema muy difícil. Yo quiero que los devuelvan. También dijeron que van a desarmarse. They did take out a couple of gangs that were very bad. Pudimos derrotar algunos grupos, algunas pandillas muy malas y mataron a algunos de esos miembros de pandillas. Y para ser sincero, eso no me molestó. Eran pandillas muy malas, no distintas a las de otros países como Venezuela, que envió las pandillas hacia acá y nosotros las derrubamos. Washington es una de las ciudades más seguras del mundo. Ahora está más segura que cuando era antes. Uno puede caminar por las calles. Les dijimos, queremos que se desarmen, ellos lo harán. De lo contrario, nosotros los desarmaremos. Pero ellos van a desarmarse. ¿Me entiendes? Porque ustedes siempre dicen, no se van a desarmar. Ellos sí van a desarmarse. Hablé con Hamas y les dije, ustedes van a desarmarse. Sí, señor, lo haremos. Así me dijeron. Si no lo hacen, nosotros los desarmaremos a ellos. Hay un plazo para desarmarse, un periodo de tiempo razonable. Are you from Argentina? I'm from Argentina, yes. I like the Argentina. Me gustan los argentinos. Me gustan más, simpatizo más con ellos que ABC Fake News. U.S. support for Argentina depend on the results of the upcoming legislative elections and the ability of the government to pass long-lasting reforms through Congress? Well, I think if they don't do that, we're not going to be around very long. Creo que si no lo hacen, no van a durar mucho. Scott, ¿puedes responder eso? Estamos seguros de que el presidente el partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones. Esta ayuda tiene que ver con políticas sólidas, teniendo en cuenta el fracaso de las políticas peronistas. Es una excelente pregunta. Es como Nueva York. Leen en Argentina sobre Nueva York. Tenemos un comunista de 33 años que no tiene idea de lo que hace, nunca ha trabajado en su vida prácticamente. No voy a mandar mucho dinero para Nueva York. El dinero pasa por la Casa Blanca. Y ellos van a implantar unas políticas comunistas que se ha demostrado por más de 1000 años que no funcionan. No vamos a arruinar una de nuestras mayores ciudades. En 12 años nosotros eliminamos la criminalidad en Washington, lo haremos en Nueva York, en Chicago. Ya hemos avanzado muchísimo, a pesar de la resistencia del gobierno. Memphis está yendo muy bien también. Hemos recibido mucho apoyo de los políticos. Estamos enfrentando la criminalidad y en una semana Memphis está mucho mejor de lo que era. Es una ciudad segura nuevamente. Y no nos gusta esa oposición, pero imagínate un alcalde comunista en Nueva York. Un fracaso, personas fracasadas que van a administrar. Tenemos otros candidatos. Es imposible pensar que la ciudad de Nueva York tenga un alcalde comunista. Él no es socialista, él es comunista. Él odia la política, quiere librarse de la política.
también odia a los judíos y hay judíos que lo están respaldando. Todo pasa, el financiamiento pasa por la Casa Blanca para Nueva York y para las demás ciudades, y yo soy muy generoso, siempre lo he sido con Nueva York a pesar de la oposición, siempre he sido muy generoso, pero no lo seré con un alcalde comunista que agarre el dinero y lo tire por la ventana. Pueden ser miles de millones de dólares. Si no queremos que alguien vaya a la alcaldía y despilfarre el dinero de los contribuyentes del país. Es más o menos así. Mira, Argentina, si el presidente no vence, sé que la persona que se postule nuevamente, no sé si será la misma persona, es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él pierde, no seremos generosos con Argentina. You talk about Argentina and important in the Latin America. What is your plan for Venezuela? What is the terrorism, the narcoterrorism in the president? ¿Qué planes tiene para Venezuela con el terrorismo y el narcoterrorismo? Venezuela ha hecho cosas muy malas. Estamos enfrentando el tráfico de drogas. Pero hay cosas peores. Ellos enviaron los delincuentes a los Estados Unidos, la pandilla del Tren de Aragua. Tú eres de Venezuela, conoces muy bien esa pandilla. Los mandaron por miles. Fueron los peores. Estaban en las prisiones de Estados Unidos. Vaciaron las instituciones mentales y también sus cárceles. Las vaciaron y mandaron a todo el mundo a Estados Unidos. Hay personas que están a su alrededor que son lunáticos de la extrema izquierda. Por eso funcionó con Biden, pero ellos dirigían el programa. Quizás sabes de... Operaban eran las personas que operaban los que decían qué hacer. No vamos a apoyar ese país. Se está investigando seriamente también. A usted no le importa porque es de Argentina, pero sabes que hay que cubrir varios temas al mismo tiempo, pero las personas involucradas en ese esquema, él ni lo firmó. Hunter Biden, sí. Hunter Biden. Es una buena combinación de palabras. Eran aliados. Así que trabajamos con el presidente, pensamos que él va a vencer, debe ganar. Y, lógicamente, si él no vence, no perderemos nuestro tiempo, porque va a llegar a alguien con una filosofía que nunca hará que Argentina sea grande nuevamente. Just to check something, you said Hamas assured you that they would disarm. Was that a direct conversation or through Mr. Witkoff? Through my people. Okay. At the highest level. No fue una conversación directa con Hamas, fue a través de mi equipo. Mi consejo es que sea fuerte, que siga sus principios, porque tiene la razón y así lo ha demostrado. Hay personas que le están dando mala imagen en la prensa, aunque saben que él tiene la razón. Él tiene que aferrarse a sus principios para vencer. Él está haciendo lo correcto. Todo el mundo lo sabe. Pero tenemos esta cultura enferma de extrema izquierda que tratan de poner una mala imagen de ellos. Pero creo que él va a vencer. Bueno, hay que ser cauteloso con China. Todos deben ser cautelosos con China. Tienen que lidiar con China y con nosotros. Hay que ser cautelosos con China. Yo tengo una gran relación con el presidente Xi y a veces esta relación se pone a prueba. Ellos quieren aprovecharse de nosotros, pero no podemos permitirlo. Tenemos una relación de amistad con China. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nos han tirado muchos golpes, pero los hemos enfrentado con éxito. Creo que somos el país más exitoso, como nunca lo hemos sido.
Estamos superando 18 billones de dólares que serán invertidos en Estados Unidos. Es una cantidad de dinero que nunca se ha invertido en ningún otro país anteriormente, inclusive países con una población mayor como India o China. Nunca se han invertido 18 billones de dólares en ningún país. Eso debido a las elecciones del 5 de noviembre que yo vencí. De lo contrario, sería lo contrario. Este país entraría en una gran depresión si ella hubiera vencido. Estaríamos como en 1929. Estamos en este cierre de gobierno. Querían entregar $1.500.000 para las personas que habían entrado ilegalmente a nuestro país. Ahora las fronteras están cerradas, pero cuando pensaron que querían dar ese paquete de atención médica, no tenían el dinero necesario, y entonces empezaron a formar caravanas para llegar a nuestro país. Ellos quieren darle atención médica a personas que no deben recibirla. Quieren dar atención médica a, por ejemplo, inmigrantes ilegales, que son millones. Mira, Gavin, él está arruinando California, no le está dando, o le está dando atención médica a todo el mundo, y creo que es para ganar votos. Yo apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza, puede que no, pero creo que vencerá. Y si vence, lo seguiremos apoyando. De lo contrario, nos vamos. How can Argentina help to the peace process, to the Middle East peace process? They can help by doing well. Ellos pueden ayudar si le va bien. Si a Argentina le va bien, es muy útil porque el mundo sabrá que ayudamos a Argentina. Si Argentina tiene éxito, es muy bueno porque nos ven como un país que ayuda a Argentina, que a Argentina le fue bien. Estados Unidos, entonces, si ayuda a los otros países, será mejor. El éxito de Argentina será muy importante para todos porque los estamos ayudando. Thank you, Mr. President. Last week you said that NATO should consider expelling Spain. What? You said that NATO should consider expelling Spain. Would you support that? What expelling Spain? NATO consider expelling Spain. Oh. I'm very unhappy with Spain. Yo estoy insatisfecho con España. Fue el único país que no ha aceptado elevar sus gastos militares en 5%. Todos los demás países miembros de la OTAN lo hicieron. A España le va bien con nosotros, así que no estoy contento con ellos. España tiene protección, lo saben, van a ser protegidos inmediatamente, aunque no lo deseen, debido a su ubicación geográfica. Y España no lo hizo bien para la OTAN. No creo que sea justo. Ellos ya están protegidos, aunque no lo deseen. Están al lado de los demás países, así que no fue bueno lo que hicieron, no fue agradable lo que hicieron, y es una falta de respeto a la OTAN. Yo estaba pensando inclusive en castigarlo a través de aranceles por lo que han hecho, y quizás lo haga. Creo que es una falta de respeto increíble de España. El único país miembro de la OTAN que lo hizo fue España. Y creo que deben recibir un castigo por ello. Hay un hombre, inclusive, una persona muy rica, que llamó un donante, un caballero excelente, y dijo: si se necesita cualquier dinero para pagarle a las tropas, yo lo haré. ¿Qué te parece? Y le dije: mira, si lo necesito, vamos a cuidar a nuestras tropas, pero es una posición que nos han impuesto los demócratas. Y lo único que tienen que hacer es firmar un documento para reabrir el gobierno. No es nada del otro mundo. Ellos lo firmaron muchas veces antes. Schumer lo dijo. Nunca debía cerrarse el gobierno, pero Schumer es un político débil, va a acabar su carrera como un fracasado.
Él ha permitido que la extrema izquierda asuma y ocupe el Partido Demócrata. Si se escriben libros sobre esto, sobre él, van a tener que decir que su carrera acabó por permitir que la extrema izquierda haya ocupado el partido. Ganó una elección porque las personas no estaban en la extrema izquierda. En el Partido Demócrata, las personas, por ejemplo, de ese extremo izquierda querían ver hombres jugando en deportes femeninos, abrir las fronteras, etcétera. Lo peor que nos ha hecho no fue la inflación, porque al final lo resolvimos. Los precios están bajando. No sé si viste. Está en 58. ¿Viste lo que pasa con la gasolina, con los precios de la gasolina? No, $58 el barril. Estoy muy orgulloso de eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos produciendo como nunca antes. Porque al bajar los precios de la gasolina, los demás precios bajan. Y él se ha alejado de mi política. El gobierno anterior tuvo la inflación más alta de la historia de nuestro país. Todo depende de ellos, solamente tienen que votar. No estamos diciendo que necesitamos dinero ni nada de eso, solamente queremos extender el plazo. Ellos tienen ese derecho, pero quieren más de $1 billón para darle la atención médica a esos inmigrantes ilegales que han invadido nuestras ciudades. Eso yo lo dije hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo conozco a este caballero. Quizás mandaron también inmigrantes, pero mandaron las personas peores. Sacaron a los delincuentes de las prisiones y los mandaron para acá. Personas que no trabajan y que quieren algún tipo de bienestar social. Están mandando a esa gente a Estados Unidos. Yo no los culpo. Eso me enoja, pero me enoja más Biden, Kamala y ese grupo de lunáticos que lo permitieron. Es increíble el trabajo que están haciendo Christie, Holman y sus equipos. Pero estamos trabajando muchísimo, sacando a las personas de aquí. El tren de Aragua ha causado daños considerables. Nuestros soldados ahora están trabajando, son valientes y yo realmente respeto mucho por lo que han hecho. Países lo han destruido. Yo lo dije, no hubiera querido decirlo porque sonó mal, pero todo vuelve a eso. Cuando eso vuelve, no quiero decirlo cuando hay menores presentes, pero ahora tenemos el país más atractivo de todo el mundo. Por eso están aquí, por eso todos los países quieren venir. Pero no tenemos horas suficientes en el día ni días suficientes en la semana. Pero somos el país más atractivo. Éramos un país muerto hace 1 año y medio y ahora tenemos el país más atractivo del mundo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Would you like to visit Argentina soon? There is an invitation for that. What does that mean? Do you like to visit Argentina? Quisiera visitar Argentina pronto. Me encantaría, pero tengo un poco de trabajo. Estoy un poco ocupado. Me gustaría ir a Argentina. Como Biden, ir a la playa. Mis brazos son un poco más largos, mi cuerpo es un poco más grande. No creo que luciría muy bien en la playa. No me verás en un traje de baño en una playa en Argentina. No. Él estuvo mucho tiempo en la playa. Alguien le dijo que se veía bien en un traje de baño y él estaba en la playa el tiempo entero. Yo no entiendo cómo.
preview your meeting with Ukraine President Zelensky on Friday? You expect to talk about weapons? Is there going to be a package? Espera hablar de armamentos con el presidente Zelensky el viernes. Estoy muy decepcionado porque Vladimir y yo tenemos una relación muy buena. Quizás aún la tenemos. No sé por qué él sigue con esa guerra que ha sido tan mala para él. Ya vamos a entrar en 4 años de guerra. Él podría haberla ganado en una semana y ya vamos por 4 años. Ha perdido 1,5 millones de soldados, más o menos, además de heridos, personas que han perdido brazos, piernas y todas esas cosas que suceden en las guerras terribles. Es lo peor en el conteo o número de muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. India y Pakistán también tienen un gran potencial, pero lo hicimos muy bien resolviendo su conflicto. Él podía haber resuelto esta guerra. Han esperando hace mucho tiempo gasolina. Hay colas para abastecer de gasolina a los vehículos del Congreso. Va a colapsar y quiero que le vaya bien. Yo tengo una buena relación con Vladimir Putin, pero es como si él no quisiera terminar esa guerra. Y él pudiera resolverlo rápidamente. Y te digo, ¿quién pensaría que Ucrania podría resistir el ataque de Rusia durante 4 años? Todo sucedió muy rápido. Biden no debió permitir que eso sucediera. Pero Rusia no se ve bien realmente. Vamos a hablar de Ucrania. El viernes viene el presidente. Yo sé que él quiere armamentos como los Tomahawks, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos Tomahawks. ¿Usted necesita Tomahawks en Argentina, por cierto? Si lo necesita para la oposición, en este país se utiliza Tomahawks para la oposición o contra la oposición. Los demócratas la utilizarían porque son enfermos. Todo podría fracasar, nunca se sabe. Por eso digo que Putin debería hacer algo para terminar la guerra. Hasta el momento todo le ha salido muy mal. Este plan podría fracasar, claro, pero Scott, yo creo que tiene más probabilidades de tener éxito que de fracasar. Y el éxito será increíble. Puede transformar su país. Tiene buena probabilidad y queremos darle esa probabilidad. Cualquier cosa puede fracasar, pero queremos darle esa posibilidad. Porque se ha avanzado mucho. El trabajo que hizo en los últimos 4 años ha sido increíble. Sería una pena perder ese avance. Está muy cerca de tener un gran éxito. He hablado con él. Él puede hablar por sí mismo, pero él piensa que la prensa está siendo bastante disruptiva y puede amenazar nuestra seguridad. No tú, pero la prensa es muy deshonesta. Gracias por la pregunta. Es interesante ver todo este proceso para alcanzar la paz en el Medio Oriente. Nuestros veteranos nunca pensaron que esto sería posible. La prensa está en el centro. Es importante darle crédito al presidente por forjar ese acuerdo de paz. Se habla de política de ellos mismos. Debería ser como la Casa Blanca u otras instalaciones militares en que uno tiene que ponerse credenciales para identificarte como miembro de la prensa o hablar con cualquiera. Básicamente se puede hablar con cualquiera en el Pentágono y allí hay información muy clasificada, muy confidencial. Si se le da la posibilidad a los soldados a infringir la ley, realmente es importante que la seguridad nacional sea respetada. Tenemos una opción, como sabes. Hace años la prensa desde siempre venía a la Casa Blanca. Podemos mudarlo
fácilmente. Antes estaba frente. Tendrían inclusive un más espacio. En vez de estar hablando con cualquiera por la Casa Blanca, podría estar en otro edificio. Pero cuando se refiere a guerra y el Departamento de Guerra, hay personas excelentes. Me molesta que haya soldados y hasta generales que trabajen con ustedes, porque se puede cometer un error que puede ser trágico. Y hay personas que no deben lidiar con la prensa. Es algo quizás instintivo cuando uno lo hace. Pero entiendo tu disgusto. Estás en un área en que los tratas con justicia y quizás algún área en que no se le permita la entrada. No sé, yo lo puedo entender. Are you going to work with or try and work with the mayor of Boston? And then they have a World Cup. They have several World Cup games. I know Argentina knows about World Cups. They have several World Cup games. Could those games move to cities that do work with you? We could take them away. I love the people of Boston. I know the games are Me sold encanta a la gente de Boston y habrá juegos del Mundial de Fútbol allí. At least she's intelligent. Pero por lo menos ella es inteligente. Hay personas con bajo coeficiente de inteligencia. Ella es inteligente, pero es del radical de izquierda. En 2 segundos pudiéramos sacar toda esa criminalidad. En 2 segundos pudiéramos hacerlo, pero ella no nos quiere llamar. La policía de Boston es excelente. Me quieren. Y yo los quiero. Tienen una fuerza policial muy buena y también bomberos, fuerzas armadas. Ella creo que está afectando a Boston. La respuesta es, mira, si hay alguien que no lo esté haciendo bien, su trabajo, y hay condiciones no seguras, yo voy a llamar a Johnny, que es el presidente de la FIFA, y le digo, vamos a cambiar el juego a otra ciudad. Y él lo haría. Él lo haría fácilmente. Si yo hubiera pensado que Boston una ciudad con problemas de seguridad para el Mundial de Fútbol, lo mismo se puede decir de los Juegos Olímpicos, porque hay varias ciudades que serán sede, principalmente Los Ángeles. Si Los Ángeles no está lista, entonces yo la transferiría los Juegos Olímpicos a otra ciudad. Aunque el proceso de las autorizaciones sería diferente. Gavin tiene que mejorar ese trabajo, porque si no hubiéramos entrado ahí con fuerza poderosa, él hubiera perdido el control de Los Ángeles. Había protestas, manifestaciones en la ciudad violentas. Eso no hubiera debido suceder. Él dijo que era por motivos ecológicos, no sé, pero no lo creo. No tenía agua en los pulverizadores ni en las bombas de agua durante los incendios. Quizás no tendrías que perder ni 2 casas. Así que tendremos que ser duros si no mejora su trabajo. Cuando enviamos las tropas allí, fue un excelente trabajo. Pudimos extinguir los incendios, acabar con las manifestaciones violentas. El jefe dijo, no podríamos haber hecho esto sin el gobierno federal y sin el presidente Trump. El jefe lo dijo. 2 o 3 semanas después, él dijo, no, podríamos haberlo hecho nosotros. Pero no. La ciudad hubiera sido tomada si no hubiéramos entrado. Los Ángeles la iban a tomar. Y el jefe lo dijo varias veces. Y fue realmente algo difícil. Y en situaciones como esta tenemos que actuar así. Boston, que mejore su trabajo. Una pregunta más. Do you feel any urgency
to end the shutdown in the next week, 2 weeks, or would you be fine if this stretches into November and then toward the holidays with folks not getting paid? Well, you know, shutdown, we've had many shutdowns, and this is a shutdown. Ya hemos tenido muchos cierres. Este no debía haber sucedido. Algunas personas decidieron hacerlo después de la elección. No debió suceder. Pero con el proyecto de ley grande y bello se soluciona ese problema. Honestly, can I put it in plain words for you? Sinceramente, You're a smart guy, so you all understand, but a lot of people don't. The Democrats are getting killed on the shutdown. los demócratas están muriendo en este cierre porque se han cerrado programas que son promovidos por los demócratas y nunca volverán en muchos casos. Pudimos hacer cosas que no pudiéramos haber hecho antes. Así que se están cerrando programas que son promovidos por los demócratas, cosas que no queremos cerrar y ahora los estamos cerrando esos programas. Y no volverán, no lo permitiremos. Los demócratas están muriendo con esto. Y tendremos una lista el viernes cerrando algunos de los programas socialistas, semicomunistas, y los estamos cerrando. No estamos cerrando programas republicanos porque funcionan. Así que los demócratas están muriendo, pero no se lo dicen al pueblo. Estamos cerrando programas promovidos por demócratas que no queríamos y nunca abrirán nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias.